Gente, esta es la parte número 17 de Solo Quiero Jugar Tranquilamente. Si no te has visto las anteriores 16 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa donde vemos que el señor Anshen le comentaba al protagonista que disculpe mucho sobre lo que le estaba mostrando, sin embargo quería que viese su cuerpo, comentándole que casi todas sus heridas son graves, que no pudieron sanar por completo y algunas de ellas incluso son marcas que cortaron casi su cuerpo en pedazos. El protagonista estaba a punto de decir algo, sin embargo inmediatamente fue interrumpido por Anshen, quien afirmando lo que el protagonista intentó suponer le comenta que todas son las marcas que habían dejado aquellos años de lucha en contra de las dimensiones, por lo cual el protagonista y él enfrentarían desafíos aún más severos en el futuro. El protagonista, sin entender absolutamente nada, le preguntaba al señor Anshen que qué significaba todo eso, cuya cosa él mismo, abriendo la ventana, le comenta que desde que el mundo cambió, la frontera entre las dimensiones y el espacio vital de la humanidad había sido custodiada por los guerreros y las propias restricciones del mundo en el que viven. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas que han estado protegidas en las zonas seguras durante casi medio siglo no saben es que en realidad, bajo esa frágil apariencia de equilibrio, en los últimos años en diferentes lugares de la Federación ya habían ocurrido incumplimientos de diferentes grados de barrera por parte de seres de otras dimensiones. El protagonista termina entendiendo esto, pensando que si acaso la última vez que fue atacado, la serpiente marina y la reina de las sirenas preguntaba que cuándo habían escapado del dominio del área dimensional al romper la barrera. Pues recuerden que eso sucedió hace unas 10 partes, si no me equivoco, cuya cosa Anshen le comenta que era mucho más grave de lo que se llegó a esperar, pues las causas de la anomalía dimensional aún no estaban totalmente claras, pero en el fenómeno de la ruptura de la barrera seguía ocurriendo, y que si aquello continúa, una vez que la restricción se derrumbe por completo, las poderosas vidas dimensionales solo llevarían a cabo horribles masacres de las vidas comunes en la ciudad. Y no solamente en la ciudad del protagonista, sino que en todo el mundo, o al menos en las pocas zonas seguras que quedan, comentando que de hecho, hace poco tiempo atrás, en la zona de la anomalía más cercana a ellos, el monte Kishi, hubo varias rupturas en múltiples oportunidades de la barrera, pero por supuesto, ahora estaban bajo control. Sin embargo, un general de nivel épico y todos los miembros de su equipo sacrificaron sus vidas en aquella misión, explicándole al protagonista que en aquel mundo, si no tenían suficiente poder, no podían proteger a su familia o seres queridos, por lo cual aquella bendición era una oportunidad única para que obtenga la fuerza que éste necesitaba, comentándole al protagonista que no debía rechazar aquella oportunidad, que no debía hacerlo por una persona en particular, sino para que haya más oportunidades de supervivencia en aquel mundo, y espera que aún pueda considerar seriamente aquella rara oportunidad que le daban. Tras escuchar aquellas palabras del señor Anshen, el protagonista agradeció, diciendo que aún mantendría su decisión después de escuchar aún todo esto, pues le comenta a Anshen que si la oportunidad fue para Anjin desde un principio, su poder debería ser suficiente para aprovechar aquella oportunidad, y que incluso si se desperdicia aquel cupo, no le quitaría a otros lo que deseaban tener, aunque siente por pena por la hermana Lan, debido a que no quiere hacerle sentir que le debe algo a alguien, y más por una oportunidad que ni siquiera era de él, pues comenta que si este pierde aquella oportunidad, en el futuro seguiría encontrando la fuerza suficiente para proteger todo lo que desea proteger, por lo cual no necesita tal oportunidad de su madrastra Lan. Anshen simplemente carcajea entre sí, diciendo que la señora Lan tenía razón, pues aunque el protagonista y el comandante no son hermanos de sangre,
hombre. Su temperamento era demasiado similar, cuya cosa el protagonista dice a Anshen que no cree que eso sea un cumplido, pues prácticamente le están diciendo que es demasiado tosco. Anshen comentaba al prota que él mismo tenía su propio criterio, por lo cual no insistiría más, que si en el futuro necesitaba cualquier cosa, no debía dudar en buscarlo directamente, cuya cosa el protagonista agradeció. Pero hablando de eso, le comenta al señor Anshen que su apellido también era An. Sin embargo, llama a los miembros de la familia An como señor y señora, cuya cosa presuntuosamente dice el señor An que si acaso él mismo estaba interesado en él, pero el prota simplemente comentaba que era pura curiosidad. Anshen le comenta al protagonista que su identidad nunca ha sido un secreto para los demás, pues le consideran el perro de casa de la familia An o el instructor diabólico. La señora, la señorita y el joven le veían como parte de la familia An, pero todos saben que no tiene sangre de la misma, pues le comenta al protagonista que hubo un tiempo en el que este fue un hombre sin nombre que olvidó todo su pasado. Ahí fue cuando Anshen fue el nombre que el general le había dado. Así fue como pasó un rato. Y el protagonista ya en su habitación se preguntaba que si acaso estaban enfrentando futuros eventos de ruptura de dimensiones aún más severos, pues como mencionó el señor Anshen, el supuesto estado del mundo se estaba deteriorando y que incluso los oficiales de nivel épico estaban cayendo en la invasión dimensional. Pero hablando de invasión de seres dimensionales, se pregunta que si acaso el señor Cabra que tiene en su dormitorio no era una de ellas, pero seguía preguntándose que si acaso el sueño del apocalipsis que tuvo en el pasado fue un presagio de aquella catástrofe que está a punto de llegar, pues encendiendo el videojuego con un poco de su sangre, se percató de que el icono del árbol de la muerte tenía una notificación, lo cual lo sorprendió demasiado, pues pensaba que justo se acaba de dar cuenta que casi olvida completamente lo del árbol de la muerte. Y ya entrando en el videojuego, se da cuenta de que el árbol de la muerte poseía un fruto del árbol de la muerte ya maduro. Esto sorprendió demasiado al protagonista debido a que aquel capullo que había dejado en el árbol de la muerte se había convertido en un fruto de la flor de la muerte. Sin embargo, se preguntaba que por qué aquel fruto tenía su forma tan extraña, preguntando que si acaso era un huevo de bestia compañera. Y tras revisar las estadísticas de aquel fruto, se dio cuenta de que este era un médico oscuro de clase épico con el destino de mano izquierda dorada, el alma del médico de almas con una fuerza de 21, velocidad de 37, resistencia de 26 y energía primordial de 38, con las habilidades innatas de ojo quirúrgica, ojo perpicaz y el veneno de ataque. Bastante sorprendido, el protagonista preguntaba que si acaso todo aquello que veía era real, pues piensa que Dios le dio un gran deseo o un milagro, pues convertir la vida en huevos de compañeros. Preguntaba que si acaso así era que aquel poder del árbol de la muerte, pues él mismo era algo fuera de lo que el protagonista habría imaginado. Piensa que los huevos de bestias compañeras de nivel épico son un poco arriesgados. Sin embargo, esto muy poco le importa cuando el poder comienza a rodear a nuestro protagonista, pues había comenzado la eclosión la cual fue confirmada por el sistema, diciendo el protagonista que tal vez sea una oportunidad para superar el estancamiento en el videojuego. Tras aquel inicio de la eclosión, el personaje del protagonista parecía haber explotado. Tomando aquel teléfono, el protagonista suspiraba agotado, preguntando que si acaso aquello era debido a la mejora de la constitución física, pues a pesar de que tanto la vitalidad en el videojuego como en la realidad se habían agotado por completo, parece que el intenso dolor experimentado durante la eclosión de un huevo de nivel superior se había soportado con claridad, comentando también que como se esperaba, el protagonista lograba sentir que había un nuevo contrato de invocación, pues había obtenido la nueva bestia compañera de médico oscuro de clase épico. Esta tenía su forma joven, con el destino de la vida de la mano dorada izquierda, la velocidad en 18, la fuerza en 12, constitución en 13 y energía vital en 18, manteniendo las mismas habilidades innatas.
Mirándola, el protagonista decía que afortunadamente no incubó realmente al Dr. Yang Shen, si no sería demasiado escalofriante para él. Mirando las habilidades de aquella bestia, el sistema le comenta que la lógica quirúrgica realizaba cortes precisos casi sin error. El ataque venenoso simulaba la adrenalina con toxicidad para mejorar temporalmente las cualidades físicas del organismo. Y el ojo perspicaz revela el estado interno de los órganos de los mismos vivos. Tras ver aquellas habilidades, el protagonista comenta que aquellas tres habilidades son prácticamente artes divinas especializadas en medicina, pero el protagonista no tenía ni idea de alguna medicina, pues sin embargo, en el futuro sería mucho más conveniente para el tratamiento de heridas en el campo de batalla, pues el médico oscuro estaba actual en su etapa de juventud. Sin embargo, si pudiese recuperar su estado de médico del alma de nivel épico. En ese momento, sin la aparición de aquella misteriosa ciencia, la aterradora supresión le habría dejado totalmente paralizado, comentando que los huevos de compañía de bajo nivel tenían un efecto de crecimiento demasiado lento para las criaturas de alto nivel. Sin embargo, se pregunta que de dónde podía conseguir huevos de compañía de clase épica si no podía vencerlos siquiera. Preguntaba que cómo habían vuelto a caer en aquel bucle sin salida donde no podía alimentar a sus bestias compañeras, debido a que no podía ni siquiera conseguirle los huevos que éstas necesitaban. Recordando a Fei Tian, dice que sin embargo tal vez como antes todavía existía la oportunidad de formar equipo con personas más fuertes para desafiar a criaturas dimensionales épicas, pero ya les debía un favor a sus mayores. Pero tras un rato y llegar a una conclusión, así fue como nuestro protagonista Shuowen terminó llamando a su mejor compañero, el Cabello Azul, quien le pregunta que si acaso este quería unirse a un equipo y desafiar a las criaturas épicas, cuya cosa el protagonista afirmó. Bastante feliz, aquel amigo Cabello Azul le comenta que gracias a las bendiciones de su maestro Yang, su mandato inmortal de dios de la guerra se había vuelto cada vez más resistente al combate, pues este se encuentra hablando de la cabra que vive con el protagonista, pues le había dado una fuerte golpiza que le había enseñado a ser más resistente. El protagonista le dice que necesitaba pensar un poco más las cosas, pues cuando determine su decisión le contaría, pero el protagonista no solamente llamaría a su amigo el más confiable, pues llamaría a otro segundo amigo que tenía en mente. Este terminó llamando al chico que le rogó porque le enseñara sus técnicas, quien le comentó que el protagonista era demasiado considerado, preguntando que cómo podría negarse a cualquier petición de su entrenador, por lo cual le dice que iría hacia allá. Como tercera persona, incluso llamó a su pequeña y hermosa vecina, la cual preguntaba que si este quería vencer a una criatura épica. Esta sin dudar aceptó, diciendo que por supuesto que tenía que ser incluida en algo tan interesante. Tras terminar aquellas llamadas, el protagonista dice que efectivamente, como dijo Li Xuan, era necesario que establecer una comunidad y tener su propio equipo, pues piensa que a pesar de que todos son hábiles, probablemente aquella vez sea la primera vez que el equipo completo se enfrente a un desafío de una bestia épica, por lo cual tenía en mente llamar a su hermano mayor Huan Chi, quien tras enterarse por teléfono le dice al protagonista que ojalá le hubiese dicho antes, pues ahora no estaba en la escuela. El protagonista, bastante sorprendido, le pregunta que dónde se encontraba. Él mismo le comenta que se encontraba en la Tierra Santa de la Federación, pues tenía algo que hacer allí. Ya tras terminar estas llamadas, el protagonista piensa que si el hermano mayor Huan Chi no estaba allí, entonces debía olvidarlo, pues el objetivo debía ser seleccionado nuevamente. Entrando en el videojuego, el protagonista pensaba que si solo era por materiales, entonces no había necesidad de buscar criaturas épicas más problemáticas y aumentar el riesgo de todos, teniendo así que concentrarse en tener el éxito asegurado, y aquella era la mejor opción, enfrentándose a las bestias que ya conocía. Sin embargo, las criaturas de nivel épico que había encontrado son limitadas y todavía no tenía una forma de contrarrestar las flechas de Hu Lao Guang, y el ave fénix divina de Shon Tian Men estaba influenciada por fuerzas místicas, logrando así entrar por sí misma. También pensó en la hormiga, pero específicamente en la ciudad de las hormigas doradas, donde son muy fuertes y no son fáciles de eliminar para él. Y además la ciudad de las hormigas doradas todavía no tenía un campo dimensional en la realidad.
Pero entrando en el campo del Buda, se pregunta que si acaso las hormigas voladoras no tenían seres épicos mucho más débiles que este pueda enfrentar. Ya el protagonista había entrado en las grutas de Longmen, específicamente en la cueva de Binyang. Este decía que la cueva de Binyang es la primera vez que entraba en aquella área, pues las grutas de Longmen son independientes entre sí, lo que hace que aquel nivel sea mucho más fácil de explorar que los que requieren una exploración profunda. Repentinamente se encontró con un pequeño tigre. Mirándolo, el protagonista decía que el tigre era bastante lindo. Pero repentinamente, cuando aquel pequeño tigre se lanzó a atacarle, el protagonista se percató de que él mismo tenía una fuerza mucho más de lo que este previó. El protagonista se sorprendió demasiado maldiciendo, diciendo que si acaso aquello era una criatura de nivel épico. Así continuó la confrontación del protagonista con este pequeño tigre de clase épica. Él mismo no dejaba de seguir al protagonista por todas partes, pues tenía en mente eliminarlo sin parar. El prota, por otra parte, parecía estar pasándola un poco difícil. Así fue como liberó la energía de su espada estelar. Aquel tigre, un poco furioso, logró esquivar todos los ataques del protagonista y lo que él no lograba esquivar los bloqueaba con su cola. Para seguido de ello, prepararon un fuerte ataque de energía en su boca. Pero repentinamente, él mismo fue congelado. La habilidad con la que el protagonista intentó congelarle no funcionó en lo absoluto debido a que aquella bestia fácilmente se liberó. El prota, escapando con su pequeña hada, decía que se puede decir que había presenciado cómo con su simple fuerza lograba romper las leyes, confiando solo en sus atributos épicos. Ya era suficiente para perseguirle y hacerle huir despavorido. El prota pensaba que su energía vital casi estaba agotada y con los atributos de aquel sujeto no se fatigaría en poco tiempo. Pues mientras corría, este sabía que tenía el pequeño tigre encima de él. Así fue como rápidamente el protagonista perdió la vida en el videojuego. Sin embargo, este ya lo había previsto, diciendo que lo esperaba, que en realidad no tenía esperanzas de poder enfrentar a una criatura épica en un combate individual. Sin embargo, si solo era eso, era una excelente elección para luchar en equipo, pues piensa que lo que hace que las criaturas épicas sean difíciles no son solamente sus atributos, sino también sus extraños y misteriosos destinos y sus poderosas habilidades de vitalidad, pues especialmente aquella característica adicional en el alma de la vida marca una diferencia significativa entre las criaturas legendarias y las criaturas de nivel épico. Pues recordando al pequeño tigre, piensa que recién estuvo persiguiéndole durante un tiempo, pero aquel pequeño tigre no mostró las características de su alma de vida, pues ni siquiera su alma de vida o las habilidades de vitalidad, por lo que parecía que depende únicamente de su cuerpo y del nivel épico para correr y embestirlo de esa manera, pensando que no tenía características ni habilidades problemáticas, pues siempre y cuando sigan adivinando sus patrones de ataque, 4 maestros de nivel legendario de un alto nivel son más que capaces de lidiar con él. Sin embargo, se pregunta que si acaso existe realmente una criatura de clase épica como esa, que si acaso no era demasiado fácil comparado con las otras criaturas de clase épica. Y entrando nuevamente en el videojuego, el protagonista intentó consecutivamente intentar vencerle, pero ya pasó el tiempo y temprano por la mañana, el protagonista una y otra vez era eliminado por aquel pequeño tigre. Pero repentinamente vemos que el protagonista, por muy poco logró causarle una herida. Esto hacía pensar al protagonista que después de tantas veces luchando, había descifrado sus patrones de ataque, e incluso cuando le hace daño no mostraban ninguna característica especial. Preguntándose que si acaso realmente existen criaturas épicas que solo saben atacar. Así pasó el tiempo y ya por la tarde, el protagonista se reunió con el grupo que había reunido anteriormente por teléfono.
Uno de sus compañeros se asustó diciendo que si este quería enfrentar al pequeño tigre de la cueva Binyan. El protagonista solamente respondió que siente que no había necesidad de elegir un objetivo que sea demasiado peligroso para el primer asalto. Preguntaba que si acaso había algún problema con eso. Su mejor amigo le comentaba que en realidad no. Su vecinita después de ello comentó que era una especie protegida, pero no solamente eso, era una criatura dimensional protegida. El protagonista no entendía en lo absoluto lo que decían, pero su mejor amigo le comentó que tiene algunos datos sobre aquel pequeño tigre en el foro federal, pues el atributo de vida de aquel pequeño tigre era bastante místico y los llaman el tigre de la suerte, pero parece que aquel atributo de vida no tenía ningún elemento o aumento de atributos, pues según investigaciones de algunos estudiosos, si los llevas contigo, la probabilidad de que obtengas lo que quieres de las criaturas dimensionales o de lo que los huevos incubados tengas o que logres conseguir traerían muy mejores atributos. ¿Qué muy mejores? ¿Qué palabra machota? Me equivoqué, pero no importa. Pues comentaba que misteriosamente sería más alta de lo normal. La pequeña vecina no entendía lo que el prota pensaba, cuando su mejor amigo continúa diciendo que algunas personas creen que aquella característica proviene de la historia en la que Buda se sacrificó para alimentar a un tigre, considerando que devorar la carne y la sangre de un tigre moribundo era un acto de buena suerte, pues aunque el pequeño tigre era considerado el más débil entre los reconocidos de la clase épica, su rareza y singularidad habían causado conflictos entre facciones debido a aquel objeto en el pasado. Pues al final incluso alarmó la Federación y el ejército tomó el control directo de la cueva Binyan, realizando ciertos controles en los métodos y horarios de entrada y salida de la misma. Estas eran regulaciones un tanto engañosas, pero ya pasado un tiempo estos se encontraban en las grutas de Longmen, en la fortaleza de la cueva de Binyan, comentando uno de estos compañeros que cada 10.000 intentos había un 1% de probabilidad de entrada, pues durante la entrada había un 99% de probabilidad de estar dentro durante unas 5 horas y un 1% de probabilidad de ganar un gran premio especial con 72 horas de entrada y de salida libre. Esto todo era comentado por el guardia, quien le dice que de paso dentro de un alcance de su habilidad de percepción nadie puede hacer trampas, así que no debían pensar en intentar hacer algo indebido. Todo aquello se había convertido en un sorteo, diciendo el mejor amigo al protagonista que el resultado se había convertido en eso. Pero la pequeña compañera del protagonista, quien parece tener siempre muy buena suerte, le dice que lo dejen en sus manos. Sin embargo, si quieren saber qué pasa en la parte número 18 luego de que entren en las grutas, especialmente en la cueva de Binyan donde se encuentra el pequeño tigre de clase épica, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos, pues la estaré trayendo solamente cuando en mi aplicación aumenten las 1000 descargas, así como muy fácilmente lograron llegar a los 1000 likes en el video pasado. Nada les cuesta descargarse mi aplicación, que simplemente intenta mejorar las vidas. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.